Buenas tardes, me encuentro con Cintia Romero, quien nos estuvo explicando acerca de cómo ayudar a una persona que ha pasado por aborto. Hoy día nos va a dar la tercera y última parte de todo lo que nos estuvo compartiendo en los anteriores 2 videos. Ahora vamos a ir un poco más profundo acerca de cómo caminar con estas personas, cuál es la forma de ayudarlas. Buenas tardes, Cintia, gracias por darnos de tu tiempo y de tu sabiduría para este video. Hola Omar, un gusto poder estar concluyendo esta serie. Es un tema, como lo he dicho en los anteriores, muy delicado, del que la gente no habla, las mujeres no hablan de este tema, pero en algún momento del camino nos vamos a topar con alguna amiga, algún familiar que nos va a contar que ha pasado por esta experiencia. Ya ahorita que le mencionas eso, yo me estoy imaginando una conversación. Ya viene esta amiga, esta persona, esta hermana de la iglesia, porque también sucede en nuestras iglesias, y me cuenta que ha abortado. ¿De qué debo cuidarme en cuanto a lo que debo decir, a lo que es el momento, la primera vez que escucho que alguien a quien quiero me dice he abortado, he hecho esto? ¿De qué debo cuidarme yo para no poner más carga de la que ya la persona está llevando? Primero debemos cuidar mucho nuestra expresión. Nosotros tendemos a ser muy expresivos, ¿no? Por cultura, hasta por cultura somos muy expresivos, ponemos caras de asombro o muchas veces de juicio. Entonces debemos ser lo más neutrales posible, porque como decís, ya esta mujer viene con una carga muy pesada sobre sus espaldas y si se ha atrevido a hablar del tema es porque llegó al límite. Entonces, una de las primeras cosas que hay que cuidar es tu expresión. Hace unos años atrás, una amiga muy cercana que nos conocemos desde niña, ella me compartió que había pasado por un aborto. Imagínate, yo tengo más de 40 años y la conozco a ella desde que éramos adolescentes. Entonces ella recién se animó a contarme que había pasado por la experiencia del aborto. Entonces es como, ok, ¿qué cara te pongo ahora? ¿Cómo te miro? ¿Y cuál debe ser nuestra mirada? Nuestra mirada debe ser una mirada compasiva. Y cuando te referís, decías, me llamó la atención cuando decías cuidarnos del juicio. ¿A qué te referís con eso en este escenario? La clásica pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿En qué estabas pensando cuando lo hiciste? Evitemos hacer muchas preguntas. Sé que son 2 temas diferentes, pero los relaciono mucho, el tema del abuso y el tema del aborto. Porque son 2 temas de los que la gente no habla, de la que la gente lo esconde. Entonces, si alguien te cuenta o de un abuso o de un aborto, debes evitar las preguntas. Ella te va a contar. Ella va a comenzar a contarte lo que pasó, por qué lo hizo, qué la empujó, tal vez se va a justificar. Entonces, nuestra función es el de escuchar, el de no recriminarle. No quiero decir con esto de sobarla, porque a veces por la empatía, por el cariño que tenemos con la persona, le vamos a decir, no, ya pasó, tranquila, sí, estabas pasando un momento difícil, ya es algo del pasado. Si ella te lo está compartiendo en su presente es porque esto le está afectando en su presente. Entonces hizo algo que no estaba bien. Pero eso no significa que la vas a juzgar, pero tampoco que la vas a sobar, sino que vas a ver las herramientas que te pueden ayudar a ayudarla. Tal vez no las tengas, tal vez puedas buscar esa ayuda. Tal vez puedas preguntarle, ¿querés que busquemos ayuda? ¿Querés que busquemos a alguien que pueda caminar con vos en este tema? Y en uno de los posts anteriores hablamos de Centro de Vida, que es uno de los lugares donde las mujeres pueden ir y buscar ayuda. Si es que están en Santa Cruz, Bolivia. Ahora, si están en otro país, en otros departamentos, también podemos ver la forma de cómo ayudarlas, cómo conectarlas con alguien que sea experta en este tema. Porque no es un tema fácil de intervenir, es un tema difícil, es un tema que la mujer ha cargado por años, es un duelo que no ha procesado. Y decime, me hacía esta pregunta ahorita, yo como hombre del género masculino, ¿ya? ¿De qué debo cuidarme si me encuentro en esta posición? O sea, ¿cómo puedo contribuir yo, si bien esta persona me cuenta como hombre, ¿no?, a la sanidad y a extender el perdón y la misericordia de Dios como hombre? Porque a veces, como no es algo que los hombres vivimos, ¿ya?, pero sí de alguna forma tenemos participación, el papá de la criatura, etcétera, etcétera, ¿ya?, ¿cómo podemos contribuir a la sanidad? ¿Qué es lo que vos haces cuando alguien te cuenta que un familiar ha muerto? ¿Cuáles son tus palabras hacia esa persona? A veces lo siento, a veces no hay palabras, simplemente estar ahí. Es prácticamente lo mismo, porque esta mujer ha perdido un hijo, su hijo murió.
ya sea la semana pasada o hace 10 años o hace 15 o hace 20. Entonces ese lo siento es algo que la va a contener. Siento mucho lo que viviste, siento mucho lo que pasaste. Busquemos ayuda. Porque vos dijiste algo que es muy cierto. Como hombre lo vas a entender de una manera diferente. Entonces, al ser vos varón, lo ideal es que la acompañes hacia una mujer que pueda caminar con ella. Ya. Y de ahí, después de que ella abre su corazón, después de que cuenta, ¿cuál sería el siguiente paso? Algo que nosotros tendemos mucho a hacer es ya nos contó y no queremos hablar más del tema. No le volvemos a tocar el tema nunca más. Y la otra persona puede interpretar eso como que no te importa o como que no querés hablar de eso, no sabes cómo hablar de eso. Entonces ya te contó, tal vez vas a dar un poquito de tiempo, un espacio a esta amiga, a esta familiar que te contó sobre su aborto, y de aquí a un tiempito decirle, ¿encontraste ayuda? ¿Hay algo más que pueda hacer por vos? ¿Querés volver a hablar del tema? Tener tacto para volver a tocar el tema. Ya. Y dentro de nuestras iglesias, ¿cómo crees que podemos ayudar a esta problemática, ¿no? O sea, si tenés alguna sugerencia, porque supongo que nos están mirando pastores, líderes, aún para aquellos pastores desde el púlpito, ¿cómo podemos ayudar, ser parte de la solución? Como lo que hace Cristo, nos alcanza donde estamos, no en la ilusión de lo que nos gustaría hacer, sino donde estamos. Entonces, en esta mujer que ha abortado, ¿cómo podemos ayudarla? Primero tenemos que ser conscientes de que es algo que pasa en las iglesias. Cuando yo comencé a trabajar en Centro de Vida hace como 15 años atrás, me di cuenta de que muchas de las chicas que iban por una prueba de embarazo iban a una iglesia. Y nosotros teníamos un formulario en el que registrábamos las visitas de las chicas que atendíamos, y yo comencé a preguntarles si ellas iban a una iglesia. Y hice una estadística. Y en mis estadísticas, el 33% de las chicas que llegaban a Centro de Vida iban a una iglesia evangélica. Entonces, cuando vos le decís esto a un pastor, o sea, le cuesta creerlo. Y no te hablo de chicas que iban de visita a la iglesia. Te hablo de chicas que estaban en la música, en el pandero, que sus padres eran pastores o diáconos de la iglesia. Entonces, esto es real en nuestras iglesias. Está sucediendo. Debemos creer que es así, porque no sé si en las iglesias a las que has visitado en tu iglesia hablan de este tema, pero en la mayoría de las iglesias no se habla de esto, porque entre comillas no pasa en la iglesia. Y sí pasa, no podemos ser ciegos a esto. Nuestros jóvenes están teniendo relaciones sexuales prematrimoniales, nuestras chicas se están embarazando y también están abortando. Es un tema del que hay que hablar. O de otra vez vuelvo, con compasión. Porque si vos desde el púlpito decís todo lo malo del aborto y no das esperanza, ¿quién te va a contar? ¿Quién va a abrir su corazón? Entonces sí, no hablo como decía al comienzo, no hablo de sobar esto, porque no es correcto, no está bien. El aborto es algo que daña tu relación con Dios, con vos mismo, con tu entorno. Pero hay perdón. Es un pecado. Como cualquier otro, no es más chico ni más grande. Es un pecado que nos separa de Dios. Pero tenemos esperanza en Él. Y eso es lo que debemos transmitir en nuestras iglesias. Desde el púlpito, desde donde Dios nos ha puesto. No hiciste bien, pero Dios está aquí a tu alcance, te está esperando. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo te contengo? ¿Qué puedo hacer por vos? Esto es lo que está mal del aborto, ¿no? Cometiste un pecado, fallaste delante de Dios, te fallaste a vos misma, a tu familia, a tu bebé, pero Dios te espera, Dios te perdona, Dios te levanta, Dios te restaura. También pienso que aún para decir esas cosas tiene que haber un tiempo, ¿no? Y que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría porque supongo que si ella está viniendo a contar es porque ya la carga se ha hecho muy pesada y ya sabe muchas de las cosas. No hace falta recordarle que estuvo mal, me parece, ¿no? O sea, ¿qué pensás? Mira, hay gente que... Yo recuerdo una señora que llegó a Centro de Vida. Ella llegó a Centro de Vida con 51 años. Ella había escuchado sobre Centro de Vida en la radio y ella fue para apoyar, fue como voluntaria. Después de un tiempo de estar capacitándose para ayudar a mujeres posabortivas, ella nos contó que a sus 17 años ella había pasado por un aborto. Y ella decía, no, yo llegué aquí para ayudar y terminé siendo ayudada.
En algún momento de la vida de la mujer, ella va a llegar al límite. No va a poder seguir con esta mochila sobre sus espaldas, porque hay algo que no la deja avanzar, como cualquier otro pecado que hayamos cometido. Nos estorba. Nos estorba, exactamente. Porque nuestra alma clama por el Señor, por nuestra buena relación con Él. Entonces va a llegar un momento en que le va a pesar demasiado. Y una vez que nos contó, leemos contenido, ¿cuál sería el proceso que ya sea le hemos dirigido o tenemos dentro de nuestras iglesias un centro que se ocupa de... ¿Qué más? O sea, ¿cuál sería el proceso? Este proceso es de largo alcance, es de resistencia, porque la mujer va a tener que vivir varias etapas. Ella ha vivido con la culpa, tal vez con la negación, ya pasó, no fue nada, con el enojo hacia ciertas personas. Entonces ella va a tener que ir caminando en ir sanando cada una de estas etapas. Y es un proceso, como todo en nuestra vida, ¿no? Siempre huimos a los procesos, los queremos saltar. Y la mujer que ha pasado por un aborto tiende mucho a saltar esto. O sea, ya no hay bebé, ya todo esto se acabó. Pero pasan los años, o semanas, o meses, y ella siente que no pasó. Que realmente es algo que no pasó. Decíamos en el primer post de que hay una conexión tan fuerte entre la madre y el hijo, que esto no pasó. O sea, no es que se hizo el aborto y se acabó. Ella va a vivir el proceso de sanar, con ayuda, con alguien que la acompañe, pero sobre todo confiando que el Señor la perdona y la restaura. He caminado con mujeres posabortivas por aproximadamente 15 años, 12 años muy metidas ahí dentro, escuchándolas, viendo su proceso, sus frustraciones. Al comienzo no lo entendía, porque cuando no has pasado por esta situación te cuesta entenderlo. Pero el caminar tan de cerca con ellas me ayudó a entenderlas. El haber caminado también muy de cerca con un familiar que había pasado por el aborto también me abrió los ojos. Me ayudó a tener compasión, porque uno al comienzo te asombras, no te entra en la cabeza que alguien que vos ves que tiene una vida intachable, que es muy responsable, que en todas las áreas de su vida venga y te diga pasé por un aborto. Entonces ahí tu función es permanecer de la misma manera, no mirar a la persona como alguien que ha perdido su valor, sino alguien que sigue teniendo el mismo valor con el que la has visto por años, pero que falló delante de Dios como todos fallamos en algún momento de nuestras vidas. Sí. Entonces, algo que yo aprendí en estos años de estar cerca con estas mujeres es que nosotros tendemos a poner al pecado en el peor, el menos peor, y así, ¿no? El pecado negros y blancos a veces. Y el pecado es pecado, no tiene tamaño. Entonces yo camino con esta mujer en este proceso, si estoy dispuesta a hacerlo, porque no va a ser un proceso corto. Por eso es muy importante que nosotros estemos capacitados para caminar con estas mujeres, que nos instruyamos, que leamos, que busquemos de Dios, que aprendamos a tener amor hacia estas personas. Y decime, ¿cómo podemos capacitarnos más? Mira, si vos me hablas de capacitación, lo único que viene a mi mente es Centro de Vida, porque yo estuve ahí. Fue ahí donde yo recibí mi capacitación para poder apoyar a mujeres posabortivas. Entonces podés buscar cualquier centro pro vida que haya en tu ciudad o en tu país y pedir una capacitación, pedir material. Se trabaja en Centro de Vida un material muy bonito que se llama Mujeres en Ramá, que se va viendo todas las etapas después del aborto. El aborto se compara con el trauma en las mujeres posabortivas, es comparado con el trauma de los soldados que han estado en la guerra. Lo han comparado mucho con eso, porque hay esas mismas etapas que vive una persona que ha vivido un trauma, que ha pasado por un trauma. Es un trauma. Y decime si ahorita en las personas que nos están viendo hay alguna mujer que está en esa indecisión que ha vivido mucho tiempo con la culpa, con la vergüenza y que no sabe si abrirse o no. ¿Qué le dirías? ¿Cómo la animarías a que pueda abrirse? Le diría lo mismo que te he dicho hace rato. Su pecado no es más grande ni más chico que ningún otro. Y Dios está ahí para ella. Dios no la ha desechado. No somos personas desechables delante de Dios. Y tal vez nadie tenga compasión de vos, pero Dios la tiene. Y Dios está ahí para ella. Y Dios la va a perdonar y Dios la va a restaurar. Y a los que... mi pregunta siguiente era,
Con estas mujeres que has trabajado, después de que han pasado por su proceso, ¿qué has visto? Algo que a mí me impactaba muchísimo era el cambio en su semblante. Al inicio, cuando yo comencé a mi tiempo en centro de vida, una de las últimas capacitaciones que yo recibí fue esta, la de posaborto. Entonces yo siempre estaba como mirando de lejos, ¿no? Y las veía como ellas llegaban a su clase de la semana. Y la primera clase, o sea, estaban en la cara se nota, pues, ¿no? Reflejas lo que estás sintiendo. Entonces, demacradas, tristes. Pero iba pasando el tiempo y era como que algo se iluminaba en ellas. Recuperaban ese brillo. El brillo que te da el entender quién sos en el Señor, a pesar de lo que hubieras hecho. Entonces, es libertad. Ellas encuentran libertad en el Señor. Han estado atadas por años a un pecado que cometieron. Un pecado en el que, o sea, su hijo murió. Esa parte no debemos olvidar. Ellas tomaron la decisión, es cierto, pero su hijo murió. Y no hubo velorio, no hubo quien las consuele, no hubo quien les diga mis condolencias. Entonces, ellas se han saltado esa parte, nadie las contuvo en ese momento. Entonces, todo eso se quedó dentro. Y cuando ellas comienzan a hablar de esto, comienzan a ser libres. Y le dan un lugar a su bebé, porque es una vida que está ahora delante del Señor. Por más, todo esto sucede por más de que la mujer haya decidido. Sí, porque es en el área en el que se trabaja, en Centro de Vida, mujeres que han decidido hacerse un aborto. Bueno, Cintia, muchas gracias por visitarnos. Te agradezco mucho. Ha sido de mucha bendición y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para muchas mujeres. Gracias. Un gusto, Mara. Hablar de este tema realmente es algo que me apasiona porque he visto la transformación que el Señor puede hacer en las mujeres.